padrino, por ser el conducto, ¿no? Porque, pues, es esto, ¿no? Coincidir en el camino, coincidir en la esencia, saber que tarde o temprano, a pesar de cómo llegues, llegará el punto, llegará el momento en el que esto te empezará a confrontar con tu propia personalidad. Yo ahorita, estando en ese lugar, reflexioné mucho, me conmovió mucho estar cerca del río, estar escuchando cómo el agua va cayendo naturalmente. Es hermoso, es una orquesta de la naturaleza. Te recomiendo mucho que la practiques, te recomiendo mucho que en cuanto tengas la oportunidad, te des una escapadita y pues vayas hasta allá. No, bueno, o sea, no de aquí, no. O sea, ya cuando, no, están en su tratamiento, ¿no? Que ya están escapados en su cabeza, ¿no? Pero sé que todo esto te va a hacer, al menos asentarte un poco, ¿no? Porque es muy rico de repente irte a esos lugares, saber que existen más cosas, abrir la frontera de tu mente, ensanchar un poco esos puntos que a veces no conoces de ti mismo, porque no todo se reduce a una noche oscura de consumo, no todo se queda ahí estancado en un simple momento en el que piensas que la vida es todo nada más porque sientes el mundo debajo de tus pies, pero así como llega el efecto, ¡pum!, se sube, te hace estallar y de repente te vuelve a azotar al suelo. ¿Y cómo le haces en ese instante? Cuando de repente ya la sustancia no puede cubrir todo lo que tú quisieras, porque sí llegamos hasta ese punto en el que empezamos riéndonos y terminamos llorando, y ya después no sabes hasta dónde puedes llegar, porque esto te empieza a hacer que le des la espalda a tu familia, a tus amigos, a tus propios sueños, a tus propias metas, porque la importancia de esta noche son esas personitas que ahorita se encuentran viviendo ese proceso, porque si no lo tomamos en cuenta y a consideración, mira, esa es la nueva generación que viene en esos lugares, Painovik. Esta es la nueva generación, personas que ahorita no se quieren quedar, personas que ahorita están generando volver a consumir una dosis más, que ahorita están generando y que tal vez ya se están aunando y aliando para irse a Acapulco, para irse a Veracruz, para irse a un rave. O sea, tal vez ahorita ya hicieron planes, pero lo que no saben es que sí, la sustancia tiene unos planes para ustedes, pero Dios también tiene otros. Dios tiene otros, y era necesario pasar por la oscuridad, era necesario descender hasta el mismísimo infierno para que a través de eso se restituyera el ser, porque es una forma de tener esos electroshocks, madrina, porque si no, entonces, imagínate, yo al día de hoy vengo de ese lugar. Me he encontrado con personas que yo en mi vida, Chio, en mi vida me hubiese imaginado, porque a cada lugar que uno tiene la oportunidad de ir, Maina Ofelia, se encuentra con diferentes tipos de esencias. Ahorita viene mi amigo Gustavo también, es tu amigo también, si así lo deseas. Mi amigo Tabito, que ya también, pues es su hermano, ¿no? Porque eso es lo que hace sentir esa hermandad, ¿no? Esa solidaridad, saber que estamos en un solo objetivo, saber que compartimos noche a noche, pues a veces ese trago amargo, pero porque la medicina es así, pero si no la tomamos, pues entonces peligroso sería para nosotros. Yo desde que llegué recién a la comunidad, ustedes me invitaron, vamos a revisar qué sucedió contigo, qué es lo que todavía no puedes trascender, en qué te sientes atorado, porque uno llega con el maldito nudo aquí, y por más que quieras, a veces no pudiste dar ese grito desesperado, y eso te confrontó y eso te llevó a las penumbras. Y no es lo mismo estar debajo de las cobijas a venir y decirle, ¿saben qué? No puedo, no me siento en mí, siento un vacío que a veces no sé cómo llenarlo, pero era tan fácil, pero al mismo tiempo mi ego me lo impedía, Chio. ¿Por qué? Porque yo ya venía programado, no hables, no llores, cállate, no grites, no te rías así. Entonces imagínate, reprimes a un chamaco que lo único que quiere es vivir y experimentar, que lo único que quiere es dejarse llevar por ese impulso que siente interno, porque un niño no tiene impulsos ni deseos negativos, lo único que quiere es sentir. Y le mutilas las emociones y le impides su desarrollo y sobre todo lo haces a un pinche lado, porque no es lo mismo cuando en una familia, ¿sabes? Porque siempre lo sabemos, siempre está esa diferencia entre los hijos, no es lo mismo. Y yo sé lo que es crecer desde pequeño y empezar a ver cómo a los demás les daban, les atendían, los trataban, los cuidaban, les consentían, les apapachaban. Bueno, a su hijo, el menor de mi abuela, se podía echar un pedo en su cara y mi abuela como si nada se reía. Pero si Abraham estaba hablando afuera con sus muñequitos en el patio, porque yo le ponía voces a mis muñequitos, ¿qué chingada madre estás hablando solo? ¡Pareces pendejo! Imagínate nada más, empiezas a ver la diferencia.
empiezas a sentir esa maldita barrera que te separa de tu familia. Y no porque lo quieras, Tavo, porque al final de cuentas lo empiezas a ver y hay una consistencia dentro de tu ser que quiere justificarlos, pero no sabes cómo. Sé lo que es llegar a la comunidad con un nudo en mi cabeza, sin saber cómo explicarles que yo no sabía si quería vivir o no quería vivir. No es que quisiera matarme, es que no sabía cómo, no sabía por dónde empezar. Si es verdad, la droga me había ofrecido momentos de felicidad, porque eso te ofrece la droga. Oh, eso fue hermoso. Cuando probé por primera vez la sustancia, sentí cómo se abría un arcoíris en mi interior. Sentí cómo la luz del cielo, porque en ese momento estaba nublado, de repente empezaban a caer los rayos así destellantes. La primera vez que consumí, volví a sentir una felicidad que desde hace años en mi infancia no sentía, que no se podía comparar con nada. La droga me vino a ofrecer esa oportunidad de poder jugar con mi imaginación. Inquietadamente y sin querer, estaba volviendo a levantar ese niño atormentado en mi interior. Es un chamaco que vivía en Michio, un chamaco que desde pequeño tenía sueños de viajar en un cohete espacial, que desde pequeño ya se había visto volando en los cielos, hablando de los planetas, un chamaco que lo único que quería era lograr en su vida cumplir ese sueño. O sea, cuando sabes lo que es desde tu interior, como un chamaco, no puedes dañarle a nadie teniendo un sueño. Y sin embargo no hubo el apoyo. Porque no es lo mismo ser el nieto que se quedó huérfano a ser el hijo en una casa. No es lo mismo cuando eres el consentido a cuando eres uno más dentro de la familia. No es lo mismo que como los hijos menores ya tenían un papel y ya habían ganado olimpiadas matemáticas, porque en mi familia si algo valía era si tenías arriba de un 9, de un 10. Si tenías 7, si tenías 6, si tenías 5, en automático te desplazaban, en automático. Sin embargo, sí intentó haber apoyo al menos de una de mis tías, porque no te lo voy a negar, todos tenemos personas medicinales cerca de nosotros, siempre las hay, y esas personas medicinales se encuentran en cualquier lugar, pero a veces esas personas medicinales, personas que tantito te acerques a ellas y sientes su esencia y percibes un poco cómo te transmiten energía, porque en todos lados las hay, y en mi casa las hubo. Una de ellas fue una de mis tías, fueron algunas de mis tías, fueron personas que a pesar de todo, ellas lograban ver a través de mí y sabían que había algo para poderme respaldar. Pero cuando desde niño sabes que nada de eso importa, por el simplemente hecho de que tus padres no están contigo, porque déjame decirte que desde la edad de 3 años, mi padre se fue y mi madre falleció. Yo no sé tú, compañero, si los hayas tenido. Yo jamás lo he intentado hacer una tragedia en mi vida, al contrario. Sé que tal vez a mí no me correspondía, Chío, pero no es lo mismo. No es lo mismo cuando sabes que a veces en tu corazón imaginas un poco de más, Painovik. Y a veces el corazón imagina y siente un poco de más. Y no es lo mismo cuando los tienes en casa y llegas y les atrofías y les dices y les mientas y los ignoras o les eres indiferente o les haces groserías, majaderías. Y no es lo mismo cuando llegas a esa casa e imaginas por un momento qué pasaría si estuvieran contigo. No es lo mismo. No es lo mismo cuando por dentro de tu corazón te acuestas en la cama y abrazas la cobija porque te han dicho que es terapéutico y abrazas la cobija, imaginas por un momento que son los brazos de tu madre, imaginas por un momento que te consuela, que te dice unas palabras de aliento, porque sabes, a pesar de que uno es grande, a pesar de que eres adulto, jamás se va a olvidar ese sentimiento en tu ser. Y aunque desde los 3 años no estén conmigo, eso no quita que mi corazón tenga hambre de esa calidad de amor, porque nadie más te va a amar como ellos, absolutamente nadie más. Y saber lo que es desde el corazón empezar a evocarlos, empezar a invocar esa esencia, acostarte en la cama, imaginar que te abraza la cobija y que son los suaves y tiernos brazos de una madre. A veces, aunque ya eres grande, a veces suceden esas noches en las que llegas y te deshaces, en las que llegas y por más que quieras, hay veces en las que las palabras sí te lastiman,
Hay veces en las que uno no intenta meterse en problemas, madrina, y los problemas lo buscan a uno. Hay veces en las que tú intentas estar bien con la demás gente porque sabes que merecen tu respeto y que mereces tú también su respeto, y me parece que a la gente no le interesa, chío, y no le importa romper barreras, y no le importa meterse en la vida, y no le importa estarte chingue y chingue día con día, y tú ni los conoces. Y si algo yo tengo es que me han enseñado desde pequeño: respeta a tus mayores. Tengan o no tengan la razón, usted quédese callado. Y a mí siempre me han enseñado: se equivoquen o no se equivoquen, veas lo que veas, cállate y aprende de ellos. Pero pues, ¿qué les voy a aprender a veces a personas como esas, no? A personas tóxicas. Sin embargo, podríamos dedicar toda 1 hora o 2 horas o una noche entera para las personas tóxicas. Pero hay que hablar de las personas medicinales. Y a veces esas personas medicinales siempre han estado contigo. Y te lo digo porque desde pequeño seguro estoy que identificas a ese tipo de personas. Porque son personas que sin esperar nada siempre se entregaron a ti. Siempre se ofrecieron desde el corazón. Porque no es lo mismo cuando una persona medicinal intenta darlo todo. Y a veces uno, a pesar del esmero que tengan, uno lo desprecia. Y es normal, por la costumbre que uno ya trae. Yo no sé por qué hayas llegado a este lugar. Yo no sé cuál haya sido la sustancia que al día de hoy te traiga loco o loca. Que a veces pensamos que es la sustancia, pero no es cierto. Esos dulces y tiernos ojitos dicen otra cosa. Detrás de esa mirada que te cargas, aunque a veces finges sonrisas, sabemos que son máscaras que a veces intentas utilizar. Sabemos que a veces muy por dentro de ti lo único que quisieras es decir abiertamente que lo único que querías era un abrazo. Porque a veces es lo único que necesitábamos, un simple abrazo. Que alguien se sentara contigo y que te dijera que no pasaba nada. Que te diera ese respaldo y que te apoyara. Porque no es lo mismo cuando en la actividad lo único que te termina quedando es una dosis de sustancia, chío. No es lo mismo. No es lo mismo cuando lo único que ves en tus manos y a tu lado ya no hay nadie. Pero a pesar de eso, el drogadicto ni con eso entiende. A veces nuestra juventud nos hace ver jovialmente las circunstancias y pensamos que somos seres inmortales y sentimos el poderío debajo de nuestros pies, y parece que la droga te conecta con una armadura que te hace sentir indestructible, y cuando menos te das cuenta empiezas jugando y terminas llorando, porque así es la droga. De tarde o temprano va a llegar un punto en el que te va a traicionar. Porque yo desde que empecé la relación con la droga, porque es como empezar una relación, terminas enamorado locamente, pero llega el punto en el que de tantos hermosos viajes, porque eso producía en mí la droga, me transportaba a las pirámides de Teotihuacán, al desierto del Sahara. Yo ni conocía las pirámides de Teotihuacán, pero ya me había transportado hasta allá. Sí, la droga hizo eso, y la droga puede estar domesticada en tu casa sin que tú te des cuenta. Aire comprimido en primer término, se utiliza para limpiar las computadoras, pero la mente torcida de un joven que lo único que quería era fantasear con su vida y escapar de la realidad, me hizo encontrarme con una sustancia que no se iban a dar cuenta. No se iban a dar cuenta. Y entonces empezó mes con mes, se convirtió semana con semana, y ya después cada día les quería pedir para una lata de aire comprimido, que es que para limpiar la computadora. O sea, uno se vuelve mañoso. Y no te lo estoy diciendo para que lo hagas, al contrario. Pero si lo llegas a hacer, tampoco no nos eches la culpa. Sí, yo he escuchado tantos piedrosos y no se me antoja esa mamada. No, o sea, yo fui celoso con mi sustancia y le fui leal. Y a pesar de que la tuve aquí en la boca, a pesar de que los ácidos, a pesar de que las pastillas, yo sabía muy claramente que lo único que quería era mi aire comprimido. Yo era lo único que añoraba, lo único que extrañaba. Pero cuando menos te das cuenta te traiciona. Y los alucines se convierten en delirios. Y a veces en las que ya ni siquiera necesitas estar dopado. Y cuando menos te das cuenta empiezas a ver cómo de las paredes salen sujetos, sombras. Y empiezas a sentir cómo te quieren acorralar. Y entonces se convierten en realidad los aliens, los ovnis. Se convierten en realidad los nazis, los espectros. Y sientes miedo de cualquier cosa, de cualquier persona. Y a pesar de que quieras salir de ti, sientes que ya te han secuestrado el alma. Eso ya son los tintes psicóticos. Cuando de repente pierdes el control desde aquí arriba. Pero pues uno piensa que no,
no va a pasar nada, y no va a pasar nada. Y sí, pasan 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30 años y no pasó absolutamente nada. Y no es lo mismo que un alcohólico, porque los alcohólicos se jactan de decir que llevaron 30, 40, 50 años de alcoholismo y como si nada. Pero pues a veces no nos explicamos cómo la vida de un adicto chío de repente cuando menos te das cuenta se empieza a deshacer. Del lugar de donde acabo de regresar, el cristal está a todo lo que da, y ya son reacciones secundarias diferentes y que a veces no consideramos en estos lugares y que pensamos que el único que va a llegar va a ser un simple alcohólico o un simple drogadicto más como cualquiera, rascuachos, piteros, y no es cierto. Las reacciones vienen siendo diferentes. A veces no los bajas del slam, a veces les dura tanto el maldito viaje y parece que están en un estado beligerante, pero solamente es una reacción secundaria. ¿Y cómo se las bajas? Si estás en la ignorancia, si no abres tu mente, si no permites que el camino se empiece a allanar para las nuevas generaciones. Porque hay una responsabilidad muy fuerte en estos lugares. Una pinche responsabilidad. Porque ya son nuevas sustancias. Y porque al día de mañana quién sabe qué va a hacer. ¿Quién sabe qué ir a hacer, chío? Y sin embargo lo estamos viendo. Niños de 13, de 12, de 11 años, chío, de 8 años. Yo los veo, los he visto, he estado de frente en esos trabajos. De 8 años ya estando con la mona en la mano. De 8 años, y tú te preguntarás qué tanto le han lastimado a ese niño el corazón para que crea que la mona es un puñado de felicidad. ¿Qué tanto le habrán lastimado el corazón a ese niño? Le habrán hecho creer que no importaba, que era una basura, para que ahora tome una maldita mona y crea que con eso lo tiene todo en la vida. Cuando a veces una mona le quita el hambre a un niño. Ay, hijos de su puta madre. Cuando una maldita mona tiene el poder de idiotizar al chamaco y de meterlo en un mundo de fantasía. Porque eso es lo que busca uno con el consumo. Un pedazo de fantasía, pero es temporal. Porque después de todo se acaba. Así como te subes, te vuelve a soltar al suelo. Y cuando más te va subiendo y más, lo peligroso es que mientras más te suba, más dura va a ser la caída. Porque se pierde el control de todo. Pero la mentalidad de un niño, de un joven de esa edad, chío, no lo alcanza a percibir. Y no están obligados, porque después de todo entenderemos, te haremos la invitación y como una agrupación que se dedica a este tipo de trabajo bajo la literatura de AA, entenderemos que solamente te introduciremos y lo único que haremos será darte la oportunidad y no precisamente ayudarte, porque aquí no venimos a ayudarte a ti, ni tú tampoco nos vas a ayudar a nosotros. Lo único que haremos será aprender en un fin común, entregarnos a otro ser humano y entenderemos, dice casi al final del segundo capítulo, que a través de entregarnos a otro ser humano estaremos entendiendo que aprenderemos de la tolerancia. Cuando nos preocupamos por la vida de otro, aseguramos la propia nada más. Era un antídoto. Y cuando menos te diste cuenta, era necesario entonces retirar el egoísmo. Era darte cuenta que a través del paso del tiempo, si volvías a caer en el mismo mecanismo de la rutina, en el mismo mecanismo de la monotonía, Tabito, era lógico que tu mente te volviera a saltar y te volviera a traicionar. Pero el problema es que nos seguimos identificando con los pensamientos, con las emociones, nos seguimos identificando con las ideas, nos seguimos identificando porque esta madre de aquí me dice drógate, porque esta madre de aquí me dice ahora te hace falta otra cosa, ahora te hace falta más sustancia, ahora te hace falta combinarla, y entonces nos identificamos tanto con el maldito pensamiento y sigue siendo presa simple y sencillamente del egoísmo. Ustedes me hicieron revisar. ¿Seguro que nunca recibiste amor, Abraham? Si es verdad, papá y mamá no estuvieron contigo, pero seguro que nunca recibiste amor. Ustedes me hicieron encontrarme con ese Abrancito de mi infancia. Cuando en algún momento me dijeron, permítete, date el permiso de poder acceder a esa bóveda en la que se encuentra en la oscuridad, ese ser que lo único que necesita... ¿Eres... ¿Sí nos conocemos? No, ¿verdad? Se me hace parecida a alguien, no sé por qué. No, al contrario, se me hace muy parecida a alguien. ¿En qué te iba? Esa... No, jamás. No. Lugares prohibidos ya. Son palabras mayores, La invitación fue
vamos a meternos a ese túnel del tiempo. Vamos a viajar en ese túnel del tiempo. Vamos a llegar hasta ese momento en el que por primera vez sentiste un acto de amor contigo mismo. Yo no sé ustedes, yo sé lo que es desde mi infancia buscar a mi madre en cualquier mujer, buscar a mi padre en los brazos de mis tíos, de mi tío el menor, de mi tío el mediano, de mi tío el mayor, buscar a mi madre en los brazos de mis maestras, de las señoras de las tiendas. Busqué a mi madre en cada rincón que pude, hasta que llegó un punto en el que me empecé a aislar tanto, y hubo ocasiones en las que lo único que hacía era hablar solo debajo de las cobijas. Cuando yo hablaba solo, intentaba ciega y torpemente, yo pensaba que si yo invocaba a mi madre, ella iba a regresar, porque tal vez no estaba muerta. Porque cuando uno de tus seres queridos se va, cuando uno de los seres queridos hace falta, lo único que hace la mente es que te engaña y te hace creer que no está muerta, que no está muerto, que va a estar para ti en el momento que lo necesites y que tal vez se fue de viaje, que no es cierto que esté debajo de una tumba, que no es cierto que le hayas puesto flores, que no es cierto que ya no pueda regresar, porque la mente a veces eso te hace generar el sentimiento de extrañar a alguien. A veces es tan fuerte que te lleva a generar escenarios mentales ficticios, porque tal vez el dolor es tan grande, Painovik, que no lo sabemos trascender, que no lo sabemos manejar porque no nos enseñaron nunca. A mí no me enseñaron que yo necesitaba vivir un duelo de acuerdo a mi madre, David. A mí nunca me lo dijeron. Lo único que hubo fue: a partir de ahora estás a mi cargo, yo te voy a mantener, yo te voy a dar y a mí te tienes que dirigir. Y a partir de ahora vas a empezar a ir a la escuela. Y pobre de ti si me mandan a hablar. Pobre de ti con una queja que me den tuya. Pobre de ti. Me lo dejaron muy en claro. Me tienes que respetar a mí y a todos los que estemos en esta casa. Tú no eres el hijo. Tú solamente tienes que obedecernos, acomedirte, estar al tanto y encargarte de uno de tus tíos, porque yo tengo un tío que padece de epilepsias y desde pequeño me acostumbraron. Tienes que empezar a cuidarlo, a hacerte responsable de su medicamento en la mañana, en la tarde, en la noche. O sea, yo ya sabía lo que era valorar. Cuando se convulsionaba en las madrugadas, me despertaba. Iban todos a atenderlo, 2, 3, 4 de la madrugada. Yo teniendo 5, 6, 7, 8 años de edad, hasta los 15 años de edad que estuve con ellos. Lo atendían, se desocupaba. Y mi abuela, cuando se salían todos sus hijos y se iban a acostar, volteaba y me decía: tú tráete tu cobija y siéntate al lado de la cama de tu tío. Y te vas a quedar a cuidarlo. Y pobre de ti donde te me duermas. Desde pequeño aprendí lo que era el servicio, prácticamente, ¿no? Sí, vale. Lo podría ver como una tortura, ¿no? Porque el ego es así. El ego le gusta exagerar las cosas. Al ego le gusta fanfarronear. Pero hoy lo entiendo que era servicio. Involuntariamente, Faino Baltasar, involuntariamente. Pero era servicio. Y sin embargo me intenté dejar guiar hasta que llegó un punto en el que dije: estoy harto. Estoy harto. Porque lo único que buscaba era cariño, Chío. Lo único que buscaba era contención. Lo único que buscaba era esa caricia que pudiera cubrir ese amor y esos gestos que me hacían falta de mis padres. Porque si algo me quedó muy marcado desde la infancia fue esa parte. Desde cómo ves cómo a los demás tus compañeritos sí van por ellos, sí los atienden, sí los cuidan, sí los apapachan. Desde el simplemente hecho de ver el gesto de cómo un padre en un festival le da un beso a su hijo en la frente, ya con eso me daba bien la madre. O sea, pues no creas que uno es de palo. Y luego es un pinche chamaco que no sientes el apoyo de tu familia, y no porque no te lo den, sino porque no te lo dan como tú quisieras. Porque hay una gran diferencia. Las personas no están obligados a amarte, no están obligados a quererte ni a cuidarte. No, para nada. Las personas lo único que hacen, te dan lo que pueden. Y no es que te conformes,
Pero tampoco les puedes forzar, porque cuando tú forzas que alguien te ame, entonces ya no es amor, porque el amor no se condiciona y no se limita. El amor no sigue patrones conductuales. El amor no se vende en una receta mágica y en unos 3 sencillos pasos, ¡pum!, ya mágicamente lo tiene. No es cierto, no es cierto. El amor no aprisiona. El amor lo que menos quiere es eso. Al contrario, el amor te provee de unas alas dispuestas a llevarte a lo más alto y no para terminar tirándote, no, al contrario, para permitirte sentir una liberación en tu ser, para permitirte sentir en todo el esplendor cómo eres uno con el todo. Eso es el amor, y no existe una cátedra que lo pueda definir exactamente. Y sin embargo, los alcohólicos nos atrevemos a involucrarnos en él, porque sabemos lo que es experimentar en cada gesto de un hermano que, a pesar de que no nos conozcamos, a veces hemos sentido cómo se preocupan más por nosotros que ni nuestra propia sangre, y no por echarnos en contra de nuestra familia. Y sin embargo, sí lo hubo. Recuerdo que una de mis tías, yo desde pequeño la veía y me encantaba admirarla, porque ella estudiaba, se iba al Politécnico, a su universidad, y cuando terminó su carrera, empezó a viajar. Y yo recuerdo cómo se iba y regresaba una semana, de repente se iba 2 semanas y regresaba, hasta que un día se fue a otro país, bueno, hacia allá arriba, y en avión por primera vez. Entonces yo la veía, y esa tía, por lo regular, es de esas mujeres que son sencillas, que son tranquilas, que son modestas, que cuidan mucho su vocabulario en esa parte intuitiva de saberse expresar, para no generar un doble sentido, porque a veces los hombres somos un poco, nos encanta encontrar cosas en donde no, o sea, nos encanta ver ilusión en donde no la hay, porque a veces somos así. Y recuerdo que mi tía era una mujer muy prudente en esos aspectos, una mujer que a pesar de su baja estatura, digo, no estaba chaparra, pero tampoco estaba alta, tenía una estatura un poco baja. A mí me imponía mucho. Yo desde que la veía, y aunque yo fui creciendo como enredadera, me decían a lo puro pendejo, y aunque yo después ya fui más grande que ella, yo la veía y decía, es que yo quiero ser como ella. Porque era una mujer que cuando yo me iba a meter a su cuarto, era una habitación llena de puros gatos, porque le encantaba coleccionar gatitos de peluche, de figuras, de cerámica, de barro. O sea, una mujer así, una mujer que era muy femenina, o sea, de esas mujeres que se aperfuman, que se bañan, pero no para los demás, para ella misma, cuando se terminaba de arreglar en el espejo, porque a veces yo me sentaba a ver cómo se arreglaba, yo disfrutaba cómo se veía, y aunque no se daba un beso, aunque no se correspondía, se quedaba viendo profundamente, y había una afirmación que no se decía, no se pronunciaba, no se expresaba, pero ahí estaba. Esas mujeres seguras de sí mismas, seguras. Una mujer que no se echaba plastas, no, se maquillaba. Una cosa es emplastarte y otra cosa es maquillarte. Se maquillaba, se arreglaba. Su cabello bien lavadito, bien bañada, lacio, lacio, lacio. Y una mirada muy tierna que tiene mi tía, que porta mi tía, aún sin tener hijos en ese momento. Y yo la veía cuando yo era niño y decía, yo quiero ser como tú. Había veces en las que el corazón me decía, ¿por qué no fuiste tú mi mamá? O sea, siempre estuvieron esas palabras. O sea, siempre estuvo ese influjo de las emociones. Y sin embargo, cuando veía a mi tía cómo crecía, cómo se desarrollaba en su ámbito laboral, en su ámbito emocional, porque fue una mujer que no anduvo de novio en novio. O sea, esa parte que a veces se habla de la sexualidad, cuando la sexualidad es un tesoro tan valioso que no lo andas prostituyendo con cualquiera. O sea, no porque seas una cualquiera, pero si algo tiene el ser humano, es una de las potencias una de las fuerzas más potenciales o energías más potenciales que puede portar el ser humano es la sexualidad. Y si esa potencialidad, y si esa energía tú la entregas a cualquiera, es entendible que a veces estés tan vacía o tan vacío. Es lógico. Es una energía tan fuerte que mueve el planeta entero,
que cuando lo practicas de más, que cuando abusas del sexo, es lógico que no le encuentres un sentido a la vida, puesto que ya te has excedido, o sea, ya te has excedido. Por eso, aunque a veces lleguen chamaquitos o chamaquitas, sí es muy importante revisar el historial de su sexualidad, porque puede que en sus relaciones sexuales ya se hayan excedido. Y digo, no porque exista un rango, un límite, o un kilometraje, ¿no? Eso es figurativo de los alcohólicos, ¿no? Eso es muy figurativo. Pero sí es muy importante entender que a pesar de todo, se revisa el historial de la vida sexual que se ha llevado y en automático te das cuenta si se ha excedido o no se ha excedido, ¿no? En automático. Es un tecito, man. Ay, gracias, qué linda mujer, gracias. Sin azúcar, ¿verdad? Ay, muchas gracias, muchas gracias. Es que el azúcar quema la lengua. Yo tengo la lengua de gato ya bien dañada por la sustancia. Aunque han pasado los años, la tengo así como tasajeada. Es por eso nada más. A veces la gente piensa que uno es mamón, pero no podemos comer a veces ciertas cosas. La diferencia de un alcohólico que puede tragar de a madres, Faino Baltasar, que pueden hacer y consumir de todo. O sea, los alcohólicos, no quiero decir que ustedes, pero de verdad yo no puedo comer a veces muchas cosas, no puedo consumir ciertos líquidos porque me quema desde aquí, y piña no se diga, hasta la panza ya me desmadra, o sea, cañón. Pero pues ¿quién tuvo la responsabilidad o la irresponsabilidad de consumir? Pues yo, ¿no? Y entonces, esa parte de la sexualidad se necesita revisar, porque no es que a veces se recomiende o se imponga la castidad, pero si ya te pasaste de listo de lista, ya coge y coge, mete y saca, o sea, hay que poner un pequeño freno. ¿Y sabes para qué? No para meterte en santidad, no para hacerte creer que eres bueno o que eres buena, sino esto es solamente para darle a esa energía sexual otra vez su poder, su intensidad. O sea, es solamente para eso. No, o sea, decirte que no andes mojándote la brocha no significa que te estemos castigando, no, al contrario, significa que vas a empezar a revitalizar esa energía para que vuelvas a estar reconstruido en tu ser. Pues es lógico, a tanto desgaste, Paino Vic, a tanto desgaste, Maina Ofelia, pues ¿qué más se puede hacer? Pues permite que se regenere ese regalo, ese don divino, porque la sexualidad es un don divino. Es un don divino, es uno de los mejores regalos, el sentir la piel de otro ser humano, el sentir los besos, las caricias, es algo que no lo cubre cualquier cosa, ni la droga. Pero si lo prostituyes con cualquiera, pues no mames. Te metes con el Brian de la colonia, no mames. O sea, ¿a quién le estás regalando eso? No, si tu creador no te lo depositó para que lo anduvieras gastando a lo puro tonto, si es como una gasolina, si es como, o sea, todo eso, porque esa es la invitación del programa, a empezar a cubrir esos estrados, a empezar a autoobservarme, a que a través de esa revisión exhausta y a través de viajar en el tiempo, yo me diera cuenta, sí tuviste amor, y el amor que tuviste también fue puro, y el amor que recibiste también te mantuvo de pie, y el amor que en ese momento se te dio era el único que necesitabas, porque posiblemente si recibías de más, la situación hubiese sido otra y tal vez catastrófica, porque en el momento que uno sabe que alguien te ama, uno se pasa de listo, uno se excede, y no todos, pero la mente de un enfermo así es, de un adicto, porque el adicto aún antes de consumir ya estaba empedernido, antes de consumir ya sabía, por eso era lógico. Cuando empecé a consumir y abrí portales en mi cabeza, supe lo que era sentir dragones a mi alrededor, escuchar cosas así extra inframundanas. No, la droga me ofreció esa catapulta para trasladarme a otros planetas, para trasladarme a otras formas de vida. De repente me hacía de plástico, de repente sentía que era un árbol y me quedaba así. No mames, un drogadicto en la calle así. De repente me acercaba porque todo dependía del momento. Estando todo drogado, la misma droga despertaba mi imaginación de niño. ¿Y sabes qué hacía? Me acercaba a los árboles, hablaba con ellos y los árboles me contestaban.
Desde ahí ya había un dato histórico en mi infancia. Lo único que necesitaba era platicar y que alguien me escuchara. Y yo sentía que los árboles me escuchaban. Y yo saludaba a los árboles. Y llegaba un punto en el que los árboles formaban un portal hacia el cielo. Y de repente me conectaban. ¿A quién crees? A mamá. A papá. Cuando de repente los árboles empezaban a hablar y me decían, aquí está tu mamá conmigo. Y yo todo drogado clarito escuchaba una voz femenina que me decía, hola. Hola hijo, ¿cómo estás? Yo no recuerdo hablar. Lo único que recuerdo es las pocas personas que me llegaron a ver drogado dicen que yo siempre terminaba con la mandíbula entumida. ¿O sí? Y que me preguntaban que qué tenía, no hablaba, o sea, no producía, no emitía palabra alguna, Painovich, no emitía palabra alguna. O sea, yo cuando vuelvo a leer la sustancia del activo, que a veces por hablar tienes que recibir a la banda que llega en ese estado, en el momento que lo huelo, a mí me hace cosquillas aquí, esa madre, aquí empiezo a sentirlo. Aquí, porque yo fui muy vocal, Yo toda la sustancia que consumí fue por la boca, desde el activo, desde el aire comprimido. ¿Por qué? Porque estaba esa conexión, ese vínculo materno. Succionar, entrara por aquí, para que llenara todo lo que se pudiera. Porque cuando ingresaba el aire comprimido, sentía como me enfriaba, pero al mismo tiempo, después de enfriar, sentía el calor así como me abrazaba desde la garganta y se atornillaba en mi ser y era como una enredadera que se aferraba a mí y era cuando empezaba a ver los puntitos morados y ¡pum! Me detonaba el viaje, porque yo fui muy alucinógeno y a veces las señoras dicen, ¿y por qué habla de eso? Señora, usted no tiene idea cómo a veces hasta con el puro clarasol las personas se pueden llegar a alucinar. Con catalizadores, con barnices. El problema a veces no fue la sustancia. El problema fue la mentalidad de la persona que lo único que quería era olvidar por ese momento que tal vez papá no estaba, que mamá se había ido o que lo habían lastimado, que alguien había interferido en su inocencia. A veces lo único que uno quería al momento de estar consumiendo era precisamente que esa batalla que estaba aquí adentro por un momento se apagara, que el incendio que estaba ardiendo se deshiciera por completo. Entonces, ¿cómo calmas un grito desesperado aquí adentro? ¿Cómo lo calmas? Si no te han enseñado a que esos gritos también son necesarios, porque todo es necesario en este mundo, porque así como es necesaria la luz, también es necesaria la oscuridad. Porque tendrás que pasar y caminar por los tumultos. Y tendrás que caminar por en medio de la oscuridad. Porque tarde o temprano quien conoce la oscuridad, quien aprende el camino de la oscuridad, entonces le será fácil encontrar la luz. Porque no hay mejor método o mejor camino para llegar a la luz que atravesar la oscuridad. Y a la oscuridad llámale como quieras. Y si esto para ti es oscuridad en este instante, ¡qué bueno! ¡Ese es el objetivo! Ese es el objetivo. Porque tú pensarás que esto es lo peor que estarás viviendo, pero prepárate, porque si crees que esto es lo peor, se puede poner aún peor, se puede poner aún el doble, el triple. Nunca te puedes imaginar cómo llegas y al pasar de los años lo que puede suceder, porque yo sé lo que es ser un reincidente constantemente, sé lo que es estar aferrado a la sustancia, sé lo que es pensar que era lo único que tenía, que era el único amigo que existía en mi vida, porque yo pensaba eso del aire comprimido, Paino Baltasar, yo era lo que pensaba, Maina, que el aire comprimido era el único que iba a estar ahí hasta en el último momento de mi vida, y yo me hacía en mi cabeza que lo único que iba a hacer en el último día de mi existencia era, es que está muy caliente todavía. Oh, que me la lengua. Lo único que me regalan un vasito de agua, por favor. Ese no es mío, ¿eh? ¿Hasta qué llego con ustedes, compañeros? Cuando llego a una agrupación, tuve que considerar fuertemente la idea, después de 3 años de haber estado en un anexo, consideré la idea de lo que un día me dijeron al por primera vez llegar a una agrupación. Si tú así lo decides, nunca más te volverás a sentir solo, pero eso depende de ti. Todo depende de ti. Haremos lo humanamente posible a nuestras capacidades. La AA, la agrupación, te abre las manos, te extiende los brazos
y te recibe con las puertas abiertas de par en par. Y te dice, bienvenido seas, tú que tienes el corazón lastimado y que no sabes lo que ha sido de tu vida. Bienvenido seas, tú que estás resentido con la vida y no sabes qué hacer. Bienvenido seas tú, que un día te hicieron creer que no valía la pena vivir. Bienvenido seas tú, que en algún momento de tu vida pensaste que de nada servía volver a amanecer e intentaste arrebatadamente querer jugar con la muerte. Bienvenidos sean todos aquellos que aún después de levantarse y han vuelto a caer, están dispuestos y están seguros que este es su camino y que esta es su forma de vivir a partir de ahora. Porque te recibe con los brazos abiertos y como una madre enternecedora te vuelve a consolar y te vuelve a llenar el corazón de esperanza y te vuelve a dar el aliento de vida. Y es como un árbol grande lleno de frutos que está dispuesto para aquel que tiene hambre. Y como una fuente de vida, como un gran manantial de un agua inagotable, tan pura que aquel que beba de estas aguas cristalinas, estamos seguros que dispuesto en su corazón y a través de la fe, con una fe concerniente, con una fe directa, con una fe sin escalas, con una fe que esté dispuesta a todo, estaremos seguros que a través de beber de las aguas cristalinas de Alcohólicos Anónimos sucederá el milagro y surtirá efecto. Y no solamente te beneficiará a ti, también beneficiará a los tuyos, porque Alcohólicos Anónimos genera una cobertura y cuando menos te das cuenta, cuando tú lo haces por otro, en automático se estará beneficiando también los tuyos. Y lo que tú no puedas hacer, lo estará haciendo una mano divina, porque aquí interferirán todas esas cosas y se ha de abrir la mente y el corazón, porque están grandes cosas a punto de suceder. Lo único que faltaba era que dieras el paso, lo único que faltaba era que te atrevieras, porque yo no sé quién te convenció de que no podías, pero eso a partir de que llegaste a una agrupación se tenía que transformar y se habría de empezar a cortar de tajo todas aquellas ideas que estaban estorbando, porque tarde o temprano tenías que llegar a un lugar como estos y te vas a encontrar con personas que nosotros llamamos padrinos, amigos, compañeros y que son también de este viaje, de esta gran aventura dentro de la comunidad. Y que a pesar de todo, y que al principio aunque nos puedas odiar, mira, tarde o temprano te darás cuenta que tú necesitarás de nosotros y nosotros también de ti. Y entonces, haciendo un lado el egoísmo, entenderemos que poco a poco y a través de mirarnos a los ojos, lo único que necesitamos es convertir nuestra verdad, por más dura, por más vergonzosa, por más asquerosa que fuera, porque no hay nada de por medio aquí que nos ataña que empezar a expresar lo que hay aquí adentro guardado. Todas aquellas cosas que desde una infancia alguien nos generó y no supimos con quién hablar. Todas aquellas involucraciones en las que alguien mutiló tu inocencia y no te preguntó y solamente interfirió en tu desarrollo. Todas aquellas cosas en las que desde pequeño te hizo falta esa persona y no supiste cómo suplir ese cariño, porque no se suplía con nada ni con nadie, porque nadie puede sustituir a nadie, pero nuestra mente, nuestro pensamiento y nuestro anhelo, lo único que hizo fue llevarnos hasta los estrados de la imaginación y hacernos creer que con la droga íbamos a poder llenar cualquier vacío. Y cuando menos te diste cuenta, lejos de llenarte, terminaste más en los suelos, terminaste más vacío. ¿Y cómo le haces en ese instante en el que ya no sabes para dónde ir ni qué hacer? Era lógico que la familia interfiriera, era lógico que tomaran la decisión y te trajeran a un lugar como estos. Y si tú no te aferrabas, la familia lo iba a hacer, porque lo que tú no sabes es que a veces ellos en las noches se hincan ante una veladora y empiezan a suplicarle un poder superior y le piden con todo el corazón y a veces se culpan por lo que tú y yo hemos hecho. A veces la familia es tan tonta que cree que ha generado todo nuestro caos cuando no es cierto, nada tiene que ver. Y cuando menos te das cuenta, abrazando una cruz, aferrándose a un rosario, tirados en el suelo de su habitación a oscuras para que nadie les diga nada, están pidiendo por ti y por mí, están suplicando al Todopoderoso con todo el ahínco de su corazón, porque a veces lo único que quieren es volvernos a ver sonreír, porque desde que un drogadicto se entrega a la sustancia, pierde la capacidad de sentir, de emocionarse, de admirarse. ¿Cuántas cosas no le entregamos a la sustancia? ¿Cuántas cosas dejaste de bailar? Dejaste de convivir, dejaste de disfrutar, dejaste de asombrarte, dejaste de abrazar. Y un día llegaste a casa y dejaste de dar las buenas noches. Y un día llegaste a casa y te preguntaron de dónde vienes y por primera vez contestaste y grotescamente les dijiste: no te metas en mi vida. Y un día llegaste a casa y te preguntaron que si estabas bien, que si necesitabas ayuda, y les dijiste: no me molesten.
Y un día ya no llegaste a casa. Y entonces empezaron a colisionarse sus corazones. ¿Y saben lo que es que una persona esté desde su casa preocupada por nosotros? ¿Saben lo que es que desde la casa estén suplicando, haciendo llamadas, buscándote, atreviéndose a salir en la madrugada con tal de encontrarnos? Con tal de dar con nuestro paradero. Y decimos que no les importamos. Y dices que no les interesas. Y pensamos que no nos quieren. Discúlpeme si les estoy cambiando el tema. Pero ese es el amor incondicional que a veces hemos vivido nosotros los adictos. Ahorita vengo de un lugar hermoso. De esos lugares que a veces no sabes ni qué hiciste para merecer. Conocí unas personas maravillosas que desde que las ves llegar, sientes su luz, cómo la irradian. Personas que sin conocerlas de años, en un solo día se genera una amistad de peso. Y desde que llegué y con la atención y el abrazo, vi cómo la mamá abrazó a su hijo y no me quedé callado, madrina. Por primera vez no me quedé callado. Y me acerqué y le dije, ¿me puede a mí también regalar un abrazo? Porque al día de hoy eso te enseñan los alcohólicos. Lo que necesites, pero pídelo. Al que no habla no lo van a escuchar. Pero si hablas, mira, así lo que tú hables sean puras tonterías, eso será para los demás. Pero ¿qué crees? En tu interior sabes que hay una necesidad y no tienen por qué pasar por el cristal del ego o del cristal trastornado que a veces la sociedad interpone. Y entenderemos que lo que tú necesitas tendrá que ser escuchado y que hay muchas cosas en tu corazón que están tan arraigadas y que no sabes cómo hablarlas, pero tranquilo, nosotros te vamos a enseñar y no a través de la imposición, tan solo mostrándote cómo lo hacemos también nosotros, tan solo mostrándote que en nuestro corazón también seguimos sintiendo hambre y por esa misma hambre es la misma que me hizo acercarme a la señora y me dijo, sí mi niño, y me abrazó, Chío, y después del abrazo nos metimos a su casa. Y empecé a respirar todo ese aroma a madera, todo ese aroma a pasto, todo ese aroma verde, y no de la verde, sino de lo verde, de lo verdadero chulo, de ese oxígeno, de esa atmósfera, de eso que necesita alguien como nosotros, irte a un lugar alejado y reencontrarte contigo mismo, pararte a la orilla de un pequeño manantial, beber de su agua y terminar conmovido, Chío. Y entonces es donde yo me digo, ¿qué he hecho yo para merecer esto? Porque son regalos que antes no me hubiera imaginado. Porque ¿por qué te habrías de privar de disfrutar las mínimas cosas que para los demás son insignificantes, pero para mí valen mucho? Porque yo se los dije a esa familia, ustedes tienen un verdadero tesoro de oro en este lugar, y no por lo que puedan tener económicamente, sino por todo lo que los rodea. Desde que te levantas a donde quiera que veas, es monte, es monte. Y luego nos metimos hacia donde había un río, y ahí en el río empezar a ver los pececitos allá adentro. Algo hermoso, y el aroma. Yo estoy desmadrado, a veces yo no huelo ni el aroma del gas de la estufa y es peligroso eso, no percibir ciertos aromas. A veces es muy peligroso. Pero llegué a ese lugar y el aroma a árboles, Chío. Ay, riquísimo, a pino, y no sé qué otros árboles había ahí, porque era muy diferente el aroma que por lo regular percibimos acá donde hay puro pino nada más. Ahí había más árboles de diferentes especies y un aroma así muy mezclado, pero que se impregna aquí adentro y pues venir corriendo. O sea, disfruté lo que tenía que disfrutar y tienes que regresar del éxtasis. Y ya nada más les pedí elotes, le dije, pues por favor, ¿no? Nada más. Y manzanas, sí, pues sí, ¿no? Y te das cuenta que eso te da la oportunidad, ¿no? O sea, hoy estuvimos ahí en Joney, ayer estuvimos ahí en Tulancingo de Bravo con mi amigo el Paino Huicholo de Fundación Libertad, un gran amigo también, una hospitalidad con la que te reciben, porque te das cuenta que tienes familia en muchos lugares, aunque no sean de sangre, puedes llegar abiertamente y tienes las puertas abiertas, y no de su grupo, no de su casa, sino de su corazón. ¿Y quién te abre las puertas de su corazón? Cuando antes ya nadie creía en ti, cuando llegué como ustedes a los 16 recién cumplidos años y pensaba que ya estaba en los suelos, que ya no tenía futuro, que ya no había para dónde moverme, que si mi familia no me quería, yo no me quería, nadie tenía por qué
que quererme, pensar que eres invisible y así te vas a quedar para toda la vida. Y de repente el Todopoderoso te hace regresar en sí y en un electroshock te dice, no es cierto, si yo te escogí, hijo mío, si yo te saqué de la mugre, de la pudredumbre, si yo te saqué del maldito infierno para que vivieras, para que sintieras, para que vibraras, para que amaras, para que te equivocaras también, ¿por qué no? Para que sintieras lo que era a través de un error, aprender por primera vez y que te costara a ti, no a nadie más, que te equivocaras bajo tus propias decisiones, porque eso te iba a enseñar más, porque no hay mejor maestro que la propia experiencia que puedas tener en tus manos y que cuando menos te das cuenta se convierte en oro valioso. Antier el sábado estuve allá en Huauchinango, o sea, como a 4 horas de aquí, 3 horas y media, la verga. Con la Maina Jocelyn, hermosísima mujer, su gente, su banda. Y el bien, ya no me acuerdo del bien, no, ni me pregunten, no me acuerdo a la verga. Lo único que recuerdo es que veníamos de una carretera la semana pasada o hace 2, no me acuerdo. Y pues así es el servicio. De repente 2 autos de lujo nos querían ahorillar en la carretera. Por unos segundos sientes como tu vida pende de un hilo. Por unos segundos te vuelves a sentir como un simple muñequito de trapo, fácil de domar y de aplastar. Por unos segundos, Baltasar, te puedes sentir ese pinche punto en el que puedes colapsar de un momento para otro. Nada más ahí en el pequeño jugueteo de autos, 2 autos de lujo a nuestra izquierda, y entre que nos querían encerrar en el segundo intento casi nos matan, o sea, casi a barranco seguro. En la carretera de regreso, sin ninguna autoridad a la vista, ninguna especie de ayuda. Y cómo la vida te enseña. Por un momento te hace sentir que la vas a perder, pero solamente es para que vuelvas a refrescarte, ¿no? Es como un balde de agua fría. ¿Qué estás haciendo? Por unos segundos todo eso te llega a la cabeza y más cosas. Y más cosas. Mis pequeños me pasaron por la cabeza, madrina. Mis pequeños. Ese pequeñito que a veces me manda fotos, que a veces edita videos, porque a veces ese pequeño, no sé, me quiere tanto, mi pequeño de 10 años, me manda unos videos en donde estamos él y yo, me manda una foto de Bob Esponja con el Patricio, y dice, yo soy Bob Esponja y tú eres Patricio, o sea, me ve como Patricio, o sea, imagínate. Sí, es una ternura ese niño, es un amor, no me lo está haciendo con malicia. Un niño muy respetuoso, que me busca mucho para jugar con él. O sea, yo lo he dicho, tiene otros amigos de su edad y me busca a mí, Chio. Me busca a mí. ¿Y qué hago en ese caso? Siéntete correspondido. ¿No sentiste el amor de niño? No te preocupes. Te estaba esperando cuando fueras adulto. Te estaba esperando en las sabias palabras de un compañero, de un padrino. ¿Crees que nadie te ha querido? ¿Crees que todos te han traicionado? Prepárate. Era necesario que pasaras por la oscuridad, porque ahora viene lo mejor. Ahora empezarás a sentir lo que es que alguien por primera vez se entregue a ti. Ahora empezarás a sentir por primera vez lo que es que alguien se desvele y te escuche abiertamente. Y no esté titubeando y te diga vamos a echarle con todo hasta donde se estampe el Ferrari, no dice por ahí la frase. Y hasta donde tope. Vamos a estar contigo, hombro con hombro, acompañándote. Y vamos a hacer todo lo posible porque esa ansiedad desaparezca de ti, o mejor dicho, porque esa ansiedad se transforme. Porque hay personas que están dispuestas a entregarse a ti. Hay personas que están dispuestas a caminar. Hay personas que no les va a importar si tienen o no compromisos, si tienen o no cosas que hacer, no. Últimamente me la he estado pasando en unas desveladas cañonas. Ahorita vengo también muy desvelado. He estado platicando con muchísimas personas, digo, yo no apadrino, pero he tenido la oportunidad de escuchar muchísimas personas. Hasta el día de hoy, no te puedo decir una cuenta, porque no llevo cuenta, mi Tabo, no llevo cuenta. Lo único que sabes es que en este mundo y en este camino dentro de las agrupaciones, así es, así te toca. Y siempre teniendo de frente la conciencia, esto es temporal, Baltasar, esto es temporal. Y así como ustedes nos suben, ustedes nos van a bajar. Y yo sé que en algún momento esto se va a acabar, pero en el momento que se acabe me habré llevado conmigo todas esas experiencias en el corazón. Cada amigo, cada sentimiento, cada palabra, cada experiencia, cada sonrisa. Me llevaré conmigo hasta inclusive aquellos peores momentos tormentosos como el que acabamos de vivir y que por segundos pensamos que ya no
no la librábamos, y que a través de estarnos desafiando y retando y echándonos las altas y sintiendo que ya había valido gorro, porque sabes que te pueden bajar del auto y si bien te va, el auto se voltea y quedas con vida, pero te sacan y enseguida te encañonan, porque sabes que estando en estos lugares así a veces puede pasar, pero a pesar de todo tienes que afrontar y tienes que seguir caminando, y te ensuciaste un poco de tierra, pero solamente te la sacudes, y sabes que a pesar de todo no puedes seguirte negando, al contrario, necesita estar dispuesto, porque si no lo hace usted, entonces ¿quién lo va a hacer? Si no recibe usted estos pequeñitos, entonces ¿quién los va a recibir? ¿Sabe usted que ya su familia a veces se cansa, que ya no saben qué hacer? Porque si escuchas a un familiar, lo único que sabe es que a pesar de los regaños, a pesar de todo el cariño que le pueda dar, ya no hace caso el adicto, y es normal. Si el primero que encuentra como enemigo es la familia, y no porque quiera, porque la droga te hace trastornarte tanto que te hace verlos hasta que inclusive como lo peor de lo peor, tanto hasta para querer llegar a matarlos, porque esas historias tenemos en nuestros lugares, personas, niños que han querido matar a su propio padre, a su propia madre, y cómo les calmas esa sed de odio en su corazón, cómo le calmas el odio a un niño que desde pequeño lo estuvieron torturando, que le pegaron sin ningún maldito motivo, cómo le calmas el corazón a una niña que fue violada por su propio padre, cómo le calmas el corazón, cómo le calmas el alma a un par de niños que lo único que querían era ver cómo su papá y su mamá eran una familia feliz, y lo único que escuchó fueron cada pinche maldita discusión, peleas tras peleas, y ver cómo su papá desmadraba a su madre y la bañaba en sangre. ¿Cómo le haces ahí? ¿Cómo calmas el corazón de ese niño que no puede olvidar, y a veces en las noches sus sueños lo vuelven a traicionar y se despierta angustiado y se despierta agitado y pierde el control de su ser? ¿Cómo le borras esas marcas a esa niña o ese niño? ¿Cómo le borras todo ese odio? ¿Cómo le borras toda esa tristeza? ¿Cómo le borras que lo hayan dejado encerrado en una habitación, no por días, por años? ¿Cómo se lo borras? Comimos un rico plato de sopa y después comimos unos ricos frijoles con... Ellos hicieron chicharrón, pero no puedo comer tampoco chicharrón porque me hace mucho daño el puerco. Y les pedí un huevito, me los hicieron de gallina. Una cocina llena de un montón de tarritos así, de esas cocinas que yo no sabía que sí existían. Te lo juro que yo nunca había visto una cocina así, hermosa, llena de jarritos así pegados en la pared, y un ambiente, o sea, así que dices tú, conviertan en anexo esta casa porque necesitan recibir a personas como yo, ¿no? Y después de que comimos me prepararon un té de té natural, de odres, de cedros, es una plantita, y mi lengua sí percibe esos sabores naturales. ¿Por qué? No lo sé. Yo terminé llorando cuando tomé el agua del manantial pura. Me conmueve mucho esas cosas, esos encuentros conmigo mismo, porque cuando volteas a ver todo a tu alrededor te das cuenta que eso eres tú, y que tú eres parte de todo. Y que tú eres parte del agua, que tú eres parte del pasto, que tú eres parte de la montaña, que tú eres parte del monte, eres parte de los árboles, eres parte de su follaje, eres parte desde su tronco hasta la última de sus ramas. O sea, eres uno con el todo, nada más eres uno con el todo, y nadie te puede arrebatar eso, nadie te lo puede arrebatar. Porque en ese momento yo lo disfruté tanto, o sea, me aparté un poco de la familia, de los compañeros con los que iba, y me tomé mi espacio, me senté, sentí como la tierra estaba debajo de mí, y todo eso me hace a mí vibrar, es lo que me encanta, es lo que me fascina. Pues si ya no tengo el abrazo de una madre, pues si yo no tengo el abrazo de un padre, el consuelo, las palabras, porque no es lo mismo, y no te lo voy a negar. Aunque yo soy grande, a mí sí me hubiese gustado saber lo que es sentir cómo tu padre va por ti a la escuela. A mí sí me hubiese encantado, me hubiese fascinado conocerlo, me hubiese fascinado verlo como mi superhéroe. A mí me hubiese encantado conocer a mi viejo y desde pequeño dedicarle un regalo, dedicarle un cumpleaños. A mí sí me hubiese encantado conocer a mi madre. Me hubiese encantado, porque hasta donde quiera que se encuentre esa mujer, hasta donde quiera que esté,
No te lo voy a negar. Y aunque ya soy grande, a mí sí me hubiese gustado saber lo que es en un cumpleaños despertarla con una rosa. A mí sí me hubiese gustado saber lo que es llevarla a un restaurante, dedicarle un bailable y que en ese momento ella hubiese volteado y con una sonrisa me hubiese llenado de seguridad. A mí sí me hubiese encantado llenarla de honor, de gloria, de honra y que en el momento que le dijeron a esa mujer, póngase de pie, le vamos a dar un aplauso, a mí me hubiese encantado que a mi mamá fuese lo que le hubiesen dicho: señora Rosa, póngase de pie por el 10 perfecto. A mí me hubiese encantado que en esa junta hubiese sido mi madre la que se hubiese puesto de pie. Y a mí me hubiese encantado que ella hubiese sido la que hubiera estado cuando entregué la escolta a mi hermana. Me hubiese encantado, me hubiese fascinado saber lo que es conocer, lo que es saborear su platillo, su sazón, su comida. Porque una mamá tiene una peculiaridad tan única, la hace única. Hasta su propia forma de hacer la comida es única, es especial. A mí sí me hubiese encantado probar un platillo de ella. A mí me hubiese encantado que la primera vez, Chío, que no supe qué hacer porque sentía que el corazón se me rompía, a mí me hubiese encantado llegar a sus brazos y que con sus palabras me hubiese dicho: todo va a estar bien, hijo. No te preocupes. Vamos a salir adelante. De verdad, Paino Big. A mí me hubiese encantado. Me hubiese encantado que la primera vez que me drogué, ella hubiera estado ahí para decirme: tranquilo, mi niño, tranquilo, vamos a salir adelante y lo vas a dejar y vamos a poder. Porque una mamá no te dice qué vas a hacer, una mamá te dice qué vamos a hacer. Un papá te dice qué vamos a hacer. A mí me hubiese encantado conocer a mi viejo, me hubiese encantado saber lo que es tomarme una foto con él y presumirla. A mí me hubiese encantado presumirlo a él, saber lo que es ir agarrado de su mano y sentir como ese superhéroe me consentía, me apapachaba, Chío. A mí me hubiese encantado verlo crecer, me hubiese encantado ver llenarse sus manos de arrugas. No te lo voy a negar, aunque soy grande, a mí sí me hubiese encantado, porque a veces lo necesito, porque a veces aunque los años han pasado, eso no borra y eso no quita. Yo no soy de palo, yo a veces también quisiera sentir lo que es una palabra de ese hombre. Me hubiese encantado escuchar un sabio consejo, una anécdota, una historia, porque no es lo mismo estar en blanco, que tu cabeza esté en ceros, que no sepas cómo fue. No es lo mismo. A mí sí me hubiese encantado. ¿Por qué no? Hasta que el viejo me regañara, me hubiese encantado escuchar que me llamara la atención, que me dijera: en esto vas mal, que me dijera: esto no es así. A mí me hubiese encantado que mi viejo me hubiese corregido. A mí sí me hubiese encantado. Me hubiese encantado conocerte, viejo. Me hubiese encantado abrazarte. Me hubiese encantado saber lo que es ver cómo tu cabecita se te llenaba de nieve. A mí me hubiese encantado, viejo, saber lo que es tener un solo recuerdo contigo. Me hubiese encantado saber lo que es decirte papá, porque esa sola palabra tiene una energía tan poderosa. Porque esa sola palabra tiene una esencia tan importante, tiene un vínculo tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte. A mí sí me hubiese encantado ir contigo al circo, que me llevaras al cine. Me hubiese encantado sentarnos en una fondita, en un parque y platicar. Me hubiese encantado, viejo, conocer tu mirada y perderme en tus labios. Me hubiese encantado, viejo, abrazarte tan fuerte y decirte que te amo. Pero no lo pude hacer en tu cuerpo, viejo, no lo pude hacer en físico, pero a través del Espíritu en este instante, a donde quiera que te encuentres, te mando un fuerte abrazo al alma, viejo. Y si es que estás vivo o te encuentras en el otro plano existencial, lo único que quiero que sepas, viejo, es que te amo por el simplemente hecho de que interferiste para que yo pudiera existir. En algún momento de mi vida estuve enojado con la vida, estuve enojado con mi desarrollo, estuve enojado con mi historia. Pero estas personas, viejo, me hubiese encantado que las conocieras. Me hubiese encantado que conocieras a mis nuevos amigos, viejo. Personas de cuarto y quinto paso. Personas que están internadas para vivir un proceso.
que me han brindado su cariño, su atención y su apoyo, viejo. Me gustaría que conocieras a mi padrino mago. Es un viejo loco. A veces he imaginado que si tú vivieras o estuvieras conmigo, viejo, hubiese sido como mi padrino mago. Me encanta imaginar, y a veces veo a mi padrino mago como si fuera tú, viejo, como si fuera mi padre. Él no lo sabe, pero muy por dentro de mí le guardo un cariño incondicional. Mi padrino tiene borderline. Es un hombre que a veces lastima y hiere mucho con las palabras, pero involuntariamente. A veces se desconecta y 5 minutos ríe, 5 minutos llora, 5 minutos se pone eufórico, 5 minutos se pone depresivo y se tira en una cama, 5 minutos ya quiere incendiar su casa y lo intenta hacer, 5 minutos y se me echa a correr y se convierte en un niño, guarda un montón de personalidades y a pesar de todo eso lo amo como es, lo acepto como es. A veces me gusta imaginar que mi padrino mago tal vez se hubiese parecido a mi padre. Me gusta imaginar, pero es solamente la imaginación. Es solamente un momento y ya. Hasta donde quiera que te encuentres, viejo, y si es que estás con vida y si es que tienes otra familia, te pido al Todopoderoso que te guarde en el espíritu. Y si es que tuviste otros hijos, le pido a Dios que ojalá ya ellos los hayas amado como tal vez a mí y a mi hermana no pudiste hacerlo. Qué bueno que te fuiste, viejo, porque tal vez si te quedabas hubiese sido más peligroso. Gracias por haberte retirado, viejo. Gracias por haberte ido, porque tal vez era tu tiempo, viejo. No es que yo no lo aceptara, viejo. Tenía que pasar por un duelo que pasamos las personas que no tenemos a personas como tú. Tenía que pasar por ese duelo, viejo. Tenía que entender que no te tocaba ya estar conmigo. Tenía que entender, viejo, que me la tenía que llevar solo. Tenía que entender, viejo, que había veces en las que iba a disfrutar grandes logros sin que tú estuvieras a mi lado. Tenía que entender, viejo, que a veces te tenía que esperar sentado en esa escalera, viendo hacia el zaguán, pensando que un día ibas a llegar a tocar la puerta, viejo. Pero tenía que entender que no iba a ser así. No estabas obligado a amarme, viejo. No estabas obligado a quedarte. No estabas obligado absolutamente a nada, viejo. Gracias por haber sido libre. Gracias por haberte ido. Porque si te quedabas, no hubiese querido que te hubieses quedado sin que lo hubieses deseado, viejo. Qué bueno que te fuiste y te fuiste bien ido. Qué bueno que no estás, viejo. Al menos en el cuerpo. Porque para mí yo guardo en mi corazón un lugar especial para ti, viejo. Gracias, madre. Gracias por haberte ido. Ese es tu amor incondicional. Aparentemente te fuiste. Y sin embargo, me dejaste lo más valioso que puede dejar un ser humano. Tu amor. Tu amor sigue fluyendo en mí. Gracias. Me hubiese encantado que hubieses conocido a mi pequeñito de 10 años. Me hubiese encantado que conocieras a mi pequeñito de 5 años. Yo le digo cabecita de brócoli. Sé que tal vez hubiese sido una abuela consentidora. Sé que tal vez lo hubiese llevado a mis niños en un domingo familiar y tú les hubieses preparado algún platillo especial. Pero te tocaba irte, madre. Mucho tiempo no lo acepté. Mucho tiempo estuve enojado con la vida, pensando que me había castigado. Mucho tiempo no acepté cuando llegué a esa tumba y mi mente y mi ser se resistía a pensar que tú estabas debajo de esa tumba. Mi corazón se resistía y no lo aceptaba y peleaba con mi cabeza y me debatía una y otra vez hasta que llegó un punto en el que entendí que es verdad. Tú no estás ahí. Lo dice Cancerbero, no se muere quien se va, solo se muere quien se olvida. Y para mí tú no estás olvidada, hermosa madre, al contrario. Vives en mí, tan es así que hasta el día de hoy me sigues manteniendo de pie, a través de la energía más poderosa que puede existir, el amor, solamente el amor. Te agradezco mucho que hasta el día de hoy lo hayas depositado en mi corazón, porque es el mismo que me hace pararme cada que me paro en un lugar como estos y lo intento hablar desde mi corazón, solamente desde mi corazón.
Sé que aquí no se trata de convencer absolutamente a nadie, y jamás lo he pretendido. Discúlpame si en algún momento te ofendí, si te sentiste faltado o faltada al respeto. No pretendía robarte tu tiempo. No me interesa, no soy de las personas que te diga me vale gorro No, a mí no me vale gorro. Discúlpame, no era mi intención. Sé que no tengo por qué quedar bien, ni quedar mal. Y no vengo tampoco ni a hacerte reír, ni a hacerte llorar. Al contrario, yo tengo que llorar lo que a mí me corresponde llorar. Porque cuando lloro, libero mi alma. Cuando lloro, permito que fluya mi ser, así como el río, madrina. Así como el río y sus aguas cristalinas que tienen que correr, así han sido mis ojos, que tienen que soltar lo que ya no le pertenece. Lloro lo que me corresponde llorar, y río también lo que me corresponde reír. Disfruto, gozo y me divierto. Bailo como cualquiera de ustedes lo hace, porque a veces lo hago a mi modo, pero no lo hago enfrente de la gente, lo hago cuando estoy en el baño o cuando estoy enfrente del espejo. Yo soy así y no me interesa. A veces la gente piensa que soy muy aburrido, chío, porque no me gusta pararme en las fiestas, pero no me interesa, yo soy así, punto. No intento quedar bien con nadie, al contrario, porque yo sé que la vida es efímera y así como hace apenas unos días me volvió a demostrar que de repente puedes estar y de repente ya no, así como la vida de repente te vuelve a hacer tambalearte y todo para demostrarte que necesitas valorar tu día a día. Entenderás que en algún momento la vida se va a acabar. Entenderás que en algún momento los pies se van a cansar. Entenderás que en algún momento los pies van a dejar de avanzar, de correr, de dar pasos. En algún momento los pies se van a desmayar. En algún momento la panza va a dejar de sentir hambre, de sentir frío, de sentir maripositas, el amor, el cariño. Porque así es la panza. A veces piensas que sientes el amor. En algún momento los pulmones van a dejar de respirar. En algún momento la garganta se va a apagar, los brazos, las manos van a dejar de acariciar, los brazos van a dejar de abrazar, los hombros van a dejar de consolar, de permitir que alguien se recargue. En algún momento el cuerpo se quedará tirado, inerte, inútil por completo. El corazón también va a dejar de latir, la sangre va a dejar de correr por las arterias y se va a secar completamente. En algún momento el cerebro se va a apagar y los ojos se van a cerrar para nunca más volverse a abrir. En algún momento todo lo que conocemos como vida, absolutamente todo a nuestro alrededor, la tierra, los mares se van a secar, la tierra se ha de abrir y se ha de tragar todo a su alrededor. En algún momento las montañas se van a derrumbar y quedarán colapsadas en una simple nada. En algún momento los volcanes también se van a apagar. En algún momento la tierra va a dejar de girar, se va a detener, el sol se va a expandir y se va a tragar todo a su alrededor. Y cada estrella que hoy brilla en el cielo se va a apagar por completo y todo el universo quedará en penumbra. Pero antes de que eso suceda, mi hermano, le pido a mi amado Creador que a ti y a mí no nos impida seguir disfrutando, no nos impida seguir amando. Diviértete, ría, grita, llore, abraza, haz lo que tengas que hacer, pero vive, compañero, felices y vibrantes 24 horas.